Está empezando, sí, ahora. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo soy Alejandro Agudo, estaba comentando antes que me jubilé de IBM en el año 21 con esta oferta que hicieron así general a todo el mundo, pues yo también lo agarré y me fui, ¿no? Yo voy a poner una presentación que he preparado sobre este tema de las experiencias cercanas a la muerte, un tema curioso. A mí este tema, bueno, primero voy a empezar bueno, antes de nada, eso, comentaba también un poco mi historia en IBM, pues eso, empecé en formación en la vaguada, dando cursos de OS2, de DB22, etcétera, y luego me mandaron al proyecto este de los Juegos Olímpicos de Sydney y luego acabé en outsourcing ahí en Torrejón con... Paloma está ahí con niños, Podéis Sí, poner, si sois tan si amables. podéis, eso es, el mute. Si podéis poner el mute los que no estáis, los que... Paloma, creo que estaba por ahí. Eso es, gracias. Bueno, y yo este tema, pues bueno, me empezó a interesar, ahora os comentaré. Voy a intentar compartir la presentación, a ver si se ve bien. ¿Lo estáis viendo ahora? Ah, claro, que no me respondéis por el mute. Sí, Alejandro, lo vemos bien. Se ve bien, ok, perfecto. Bueno, pues el título le he puesto algo más que alucinaciones, las experiencias cercanas a la muerte, algo más que alucinaciones en pregunta. Ahora veremos si son algo más que alucinaciones o no. Bueno, antes de nada, esto sonará. Yo estaba aquí bastantes años y pongo este intervalo, este es el edificio de Santa Hortensia de Madrid, este intervalo del 2012 al 2021, que es cuando me jubilé, porque en el 2012 fue cuando yo empecé a interesarme un poco en este tema. No me pasó así nada extraño, sino que simplemente yo no he tenido una experiencia de estas, pero sí que me empecé a interesar por este tema a raíz de un caso que saltó a la luz pública y se hizo famoso, que igual os suena, de un neurocirujano americano llamado Eben Alexander, que bueno, él era un tío muy brillante y joven y le pegó una meningitis bacteriana tremenda, ya siendo adulto, que son muy graves. Estuvo una semana en coma a punto de morir y durante esa semana pues tuvo una experiencia de estas muy intensa, muy profunda. El tipo se recuperó luego y vamos, está dedicando su vida como neurocirujano, como persona que sabe de lo que habla, a contar lo que esta experiencia supuso para él y cómo estas experiencias no se pueden explicar desde un punto de vista fisiológico. Él escribió un libro que se ha publicado en España que se llama La prueba del cielo, ni más ni menos, que con ese título se jugó totalmente su prestigio profesional. Y bueno, entonces ese caso pues me impactó mucho, ¿no? O sea, yo me leí el libro y a partir de ahí, pues bueno, pues empecé a leer cada vez más, a interesarme, siempre desde un punto de vista bastante cuadriculado. Yo estudié ciencias físicas y no me he dedicado a la física, me he dedicado aquí a IBM, a la informática, pero sí, me sorprendió mucho que un neurocirujano de Harvard se jugase todo a esta carta y lo contase y lo cuenta muy bien y lo analiza muy bien desde el punto de vista médico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo con este interés pues lo fui comentando en el comedor de Santa Hortensia, que os acordaréis, los que lo conocéis, estas mesas redondas de abajo, pues durante las comidas yo hablaba de estas cosas, nos reíamos, los compañeros se reían, y así entre risas y serios, pues lo fui comentando y la gente empezó a escuchar. Y lo que me sorprendió muchísimo fue que en el propio departamento salió una persona que había tenido una experiencia de estas, muy breve, en su casa, por una lipotimia, no llegó a estar en paro cardíaco ni mucho menos, pero sí que durante ese periodo de lipotimia había tenido una experiencia que le había impresionado mucho, había visto había estado como en otro sitio, había sentido una sensación de paz impresionante que no olvidaba, ¿no? Y esto me dijo, joder, pues si aquí alrededor en mi mesa ya he tenido un caso y yo iba hablando, hablando de estas cosas y a lo largo de unos años me fueron apareciendo en IBM
como 4 o 5 casos de gente, uno de mi departamento y otros bueno, gente que conocía, que hablaba, que a veces conocíamos, que comía con nosotros, y me impresionó mucho y dije, esto es mucho más habitual de lo que... Claro, la gente normalmente no lo cuenta, ¿no? Pero en cuanto empiezas a rascar un poquito, dices, esto es más habitual de lo que parece, ¿no? Hablaremos ahora un poquito de la incidencia de estas experiencias, ¿no? Y bueno, pues desde el 2021 pues me estoy dedicando un poquito más a este tema. Tengo un canal de YouTube, hago entrevistas a gente que ha tenido estas experiencias, intento investigar, estudiar, he traducido un libro del que ahora os hablaré, yo creo que es muy importante. En fin, intento dedicarme a esto pues de la forma más seria posible, que también aquí hay mucho folclore. Bueno, pues vamos a ello. Yo he preparado esta presentación como en 5 partes. Primero, qué son exactamente las ECMs. Segundo, si son alucinaciones o son realidad. Tercero, si se han estudiado científicamente, es decir, aparte de los montones de casos que van apareciendo por ahí, que hay, YouTube está lleno de casos de estos y entrevistas. Aparte de esto, ¿se ha hecho algún estudio serio de este tema? Cuarto, ¿qué explicaciones hay? Y quinto, para mí, ¿qué es lo esencial de estas experiencias? ¿Vale? Empezamos con lo primero, ¿qué son exactamente las experiencias cercanas a la muerte? Hablamos de experiencias cercanas a la muerte, básicamente son estas, lo habréis oído ya seguro, y algunos habréis leído el libro este de Raymond Moody del 75, de Vida después de la vida, que hace ahora 50 años de ese libro que fue un bombazo mundial, ¿no? Donde se acuñó el término este de experiencia cercana a la muerte. Bueno, estas son estas experiencias que hay gente que tiene un paro cardíaco, le reaniman y entonces a la vuelta pues cuenta que ha vivido una serie de experiencias, todo el mundo habla del túnel, la luz, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ya veremos que es algo bastante más complejo y más importante que eso, ¿no? Bueno, yo podría contaros exactamente lo que son, pero yo creo que es mucho más interesante que os lo cuente una persona que ha vivido una de estas. Esta es una de las entrevistas que he hecho yo. Este es Óscar Berlanga, es un artista, ilustrador, estuvo trabajando en cine de animación durante unos años, es de Barcelona. Esta entrevista se la hice en Sabadell, una casa estudio que tiene allí, y os lo va a contar él de primera mano. Él tuvo un accidente de bicicleta cuando estaba trabajando en El Hierro, en la isla del Hierro. Estaba allí haciendo unos trabajos y tal de ilustración con otro tipo, un belga. Y entonces iba a trabajar todos los días en la bici y, bueno, pues le pasó un coche en sentido contrario muy rápido, él se desvió y se cayó por un barranco y tal, se pegó un castañazo impresionante. Llevaba casco, afortunadamente, pues dio un golpe fuerte en la cabeza y se quedó ahí inconsciente en el barranco aquel. El tipo del coche avisó a las emergencias y vinieron de un hospital cercano. Parece que le reanimaron, él no lo sabe seguro, pero parece que le reanimaron allí y le enviaron al hospital rápidamente. No se llegó a hacer nada grave, no se llegó a romper nada, aunque se pegó un buen castañazo, el casco se quedó rotísimo y tal. Y estuvo como unos 45 minutos inconsciente, ¿no? Y en esos 45 minutos, pues él tiene la experiencia que os va a contar ahora. Bueno, yo esta entrevista, mis entrevistas suelen ser bastante largas y yo os recomiendo, vamos, tengo un canal por ahí, si queréis buscarlo y os interesa, pues buscáis Alejandro Agudo ECM y os aparecerá ahí en YouTube. Entonces, yo lo que he hecho aquí es un resumen lo más corto que he podido hacer de los elementos más característicos de su experiencia, cómo la cuenta él. Al final lo he dejado en 6 minutos, o sea que os voy a poner este vídeo de 6 minutos y así os lo cuenta él de primera mano, que además es un tipo muy sencillo y muy, ya le veréis, y lo cuenta muy bien, ¿no? Entonces aquí tengo que compartir, si me permitís, otra pestaña que lo tengo aquí y a ver si conseguimos que se vea bien. A ver. Voy a ponerlo y a ver si lo escucháis bien. Son 6 minutos, como digo. Pues me vi fuera de mi cuerpo, me vi a mí mismo allí tendido en el suelo, accidentado. Yo creo que estaría como a una altura de 30 metros, estaba bastante alto. Entonces, claro, los primeros segundos
estaba como impactado, claro. Digo, ostras, este soy yo. Me veía todo ensangrentado, ahí tirado a la tierra. Noto que en el pecho me estira como un hilo. Yo me sentía como una cometa. Y estaba como ahí flotando, atado, digamos, a mi cuerpo. Yo no veía nada, o sea, no me veía ni a mí. Lo hacía así con las manos y las sentía, pero no las veía. Era como que no tenía forma. Veo al hombre que estaba llamando, supongo, a emergencias. Siento lo que él está sintiendo, su preocupación. Entonces yo pienso, no, pues yo estoy bien. Estaba mirando el cuerpo y yo decía, no, si yo estoy bien, no hace falta que llamen ni nada. Pensaba eso. Entonces empiezo a divisar, pues eso, pues estoy viajando como una especie de túnel. Veo que las paredes eran, no sé cómo explico, como si fuesen nubes de tormenta que giraban. Entonces veía como una especie de espiral que iba en una dirección, o sea, hacia adelante, y otra que venía a la vez hacia mí. Veo que me sobrepasan o están a mi lado de repente unas esferas. No sé si serían, creo que 6, 7 esferas, por ahí, unas cuantas. Una de las esferas se aproxima más hacia mí y ahí es cuando noto como la fragancia. Yo tenía mucha conexión con mi abuelo. Mi abuelo murió, yo tendría 8 añitos así. Y ya como subprotegido, ¿no? Y siempre me llevaba de paseo, bueno, tenía mucha conexión con mi abuelo. Entonces yo siempre, bueno, para su ritual de afeitarse con la brocha, y yo estaba siempre al lado de mi abuelo mirando cómo se afeitaba, bueno, sus cosas, que el café con leche lo quería así, no sé. Y yo, pues, no sé, recuerdos que tengo de mi abuelo, entonces no, me acordaba muy bien de su fragancia, digamos, de su olor. Y me vino ese olor, y entonces fue como, hostia, el Yayo. Y fue como esa alegría, pues ya y bueno, en todo ese transcurso, veo la famosa luz que dice todo el mundo, pero no era simplemente una luz. Yo percibía, pues eso, como que me iba acercando, cada vez era más intensa. Y eso también es difícil de explicar porque yo podía mirar directamente esa luz, que era una luz muy, muy potente, que aquí diríamos una luz cegadora, solo que a mí no me cegaba. La podía mirar normalmente, o sea, con normalidad, y notaba que como cada vez era muchísimo más intensa. Ahí es cuando me cuesta mucho explicarlo. Percibía como que era una luz líquida y que latía, como que estaba viva. Y a medida que me iba acercando, me invadía una sensación, la única palabra que encuentro es amor, ¿no? De cuando eres bebé y tu madre te tiene en tus brazos, de protección y de amor y de sentirte, bueno, pues invadido por un amor muy, muy, muy grande que yo aquí nunca he sentido. Noto que vienen como ondas, como si fuese en las paredes del túnel, como si fuese un aro, ¡fum!, que me atraviesa, como una vibración. Pues cuando me atravesaba era tan potente la vibración que era como, uy, me daba como cosilla, ¿no? Como cosquilleo. Y era como esto que te digo, que era como un mensaje, digo, telepático, porque tampoco era una voz hablada. Pero yo la percibía como una voz que me estaba hablando, como así, como muy radiofónica, ¿no? Como muy Constantino, muy grave, que me estaba diciendo, pues, además la percibía con mucho cariño, con mucho amor, con mucha tranquilidad. No era una voz impositiva o dándome una orden, sino que, y bueno, y me decía que no era mi momento. Dice, no es tu momento. Yo simplemente percibía eso, ¿no? Yo me hice el loco. Yo estaba ahí, digo, mi momento, vale. Yo iba para adelante y yo estaba, vamos, claro, ¿en qué momento ni qué? Yo estoy súper bien aquí. No quería saber nada, tal. Y nada, yo estaba ahí con esta gente, con las esferas o lo que sea, tirando para adelante. Entonces, no sé en qué espacio de tiempo me viene otra
Y ahí ya me viene como diciendo pues eso, dice, bueno, tú eres libre de hacer lo que quieras, no, si te quieres volver, yo lo notaba así, ¿no? Si te quieres volver, vuelves. Pero luego, como algo así, ¿eh? No era así literalmente, pero es como que de repente sabes eso. Si te quieres volver bien, pero luego no te quejes, porque sabes que estar ahí no es fácil y te quedan cosas para hacer importantes. Y fue sentir eso o entender eso y yo mismo decir, hostia, es verdad. Y fue decir, hostia, es verdad, pum. Y yo ya no estaba ahí. Ahí fue cuando me desperté en el hospital. Bueno, ¿lo habéis oído bien? ¿Se ha oído suficientemente? Perfectamente, Alejandro. Sí, se oye muy Bien, bien. bien, me alegro. Bueno, pues a ver, voy a seguir compartiendo esto. Un momentito. Ahí. A ver, compartir. Aquí. Bueno, pues esto es la experiencia de... Esto es una experiencia bastante... De hecho, es la más clásica, digamos, que de las que yo he entrevistado hasta ahora, ¿no? Estas experiencias son muy de su padre y de su madre. Cada persona tiene una experiencia distinta. Ahora veremos un poquito. Lo primero que se nos viene a la cabeza a todo el mundo es que esto, pues bueno, es una alucinación o es una, en fin, es una... visiones, llámalo como quieras, del cerebro de Oscar y de toda esta gente, pues que está en un estado crítico y que genera pues cualquier cosa, ¿no? Bueno, esto es efectivamente lo mismo que pensó el doctor Manuel Sanz cuando se empezó a topar con estas experiencias. Manuel Sanz le habréis conocido ya porque se está convirtiendo en todo un fenómeno mediático. Ha salido un par de veces en Cuarto Milenio y tiene sus canales y ha escrito un libro que se está haciendo muy famoso. Yo le entrevisté en su casa de Barcelona, que es esta foto que tenéis ahí arriba, en mayo del 2021, o sea, unos meses después de jubilarme yo. Y antes de que él se hiciese tan famoso como se está haciendo ahora, ¿no? Es un tipo muy majo, muy culto. Y la entrevista que yo le hice la subí a mi canal, que tampoco es que sea un canal muy grande, pero se la pasé también, se la cedí a otro canal que sí que tiene mucha más audiencia y ahí la entrevista se viralizó absolutamente. En un mes se quedaron asustados los dueños del canal este. En un mes tuvo como 1,5 millones de visualizaciones, una barbaridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ha empezado a crecer y está haciendo una labor de divulgación muy buena. Yo tengo eso, algunas diferencias un poco conceptuales menores con él, pero bueno, está haciendo una labor extraordinaria. Bueno, pues este hombre fue médico, fue director del jefe del servicio de cirugía del Hospital de Bellvitge de Barcelona, un hospital de mucho nivel, cirugía digestiva, estuvo hasta toda la vida operando, pues eso, todo tipo de patologías del sistema digestivo. Y a lo largo de su vida se ha encontrado con 5 casos de este tipo durante las cirugías o casos de urgencias, cuando le tocaban ser jefe de urgencias, de gente que le venía. Él ha contado, tiene un par de casos muy potentes y ha contado muchas veces un caso de una enfermera del propio hospital que tuvo un accidente de tráfico tremendo allá a la salida del hospital y entró en parada cardíaca y bueno, lo ha contado muchas veces. Bueno, pues él... la entrevista esta que le hice también la tenéis allí en el canal si queréis. Pues él, claro, cuando ya tuvo 2 o 3 casos de estos, también pensó esto. Y dice, bueno, esta gente está alucinando. ¿Qué le pasa a esta gente cuando teóricamente no debería recordar nada durante un paro cardíaco? ¿Cómo es posible que tenga estas visiones conscientes, etcétera? Y entonces se fue con sus casos al departamento de psiquiatría, que había psiquiatras, que había psicólogos, y les preguntó directamente, oye, ¿esto qué es? Y los tenía ahí resumidos, y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a verlo, y dentro de una semana, pues dentro de unos días te decimos lo que pensamos. Y efectivamente, al cabo de unos días se reunieron otra vez, y esta es un poco la respuesta que le dieron. Él le preguntaba, ¿son alucinaciones estas experiencias?
Y entonces ellos le dijeron, ya os digo, psiquiatras y psicólogos de hospital. Dijeron, pues mira, esto no tiene pinta de ser alucinaciones. ¿Y por qué? Pues porque las alucinaciones que vemos aquí normalmente es gente con antecedentes, gente que tiene pues esquizofrenia, brotes psicóticos o que está enganchada a las drogas o algo así. Y estos casos que tú nos presentas, gente normal, que no tiene ninguna patología neurológica, que ha tenido un momento de crisis, esto es verdad, pero no tiene estos antecedentes. No es muy normal esto en las alucinaciones. Otra cosa, normalmente las alucinaciones que vemos aquí en psiquiatría, normalmente son angustiosas. La gente, pues eso, lo pasa mal durante estas alucinaciones y aquí es todo lo contrario, ¿no? O sea, parece que la gente que vuelve de estas experiencias vuelve diciendo que eso ha sido algo maravilloso, la mejor experiencia de su vida, etcétera. O sea que también hay experiencias negativas, ECMs, pero normalmente no. Normalmente son muy positivas. O sea que en esto tampoco se parece. También en los casos que nos das, pues nos estás diciendo que hay cosas comunes, esto de la luz, el túnel, el verse fuera del cuerpo, el encontrarse con personajes familiares fallecidos y todas esas cosas, y las alucinaciones estas sí que son de su padre y de su madre todas, o sea, no tienen elementos comunes en absoluto. Tampoco se parece en esto de la línea lógica. Dentro de lo raras que son estas experiencias, pues sí que tiene una cierta lógica. Es decir, primero te ves fuera del cuerpo, luego te vas a otro sitio, luego a veces tienes un diálogo, tienes una lógica, luego decides volver, no decides volver. Y en las alucinaciones no hay línea lógica ninguna. O sea, estas son de su padre y de su madre y además es un disparate detrás de otro, digamos, ¿no? Y por último, esto es muy interesante, las alucinaciones se suelen olvidar enseguida, o bueno, al cabo de poco tiempo, no te dejan una marca, y las ECMs, ya veremos luego, que se quedan grabadas en la memoria de una forma tremenda, de una forma única, ¿eh? No hay nada que se quede grabado en la memoria de una persona como una experiencia de estas, y esto se ha comprobado, ¿no? Entonces, al final, dijeron, así que si tú nos dices si esto es alucinación o no es alucinación, nosotros te decimos que no es una alucinación. Y entonces Sands dice, bueno, ¿y entonces esto qué es? Y dijeron, pues no lo sabemos. No sabemos lo que es. Pero alucinación, desde luego, no tiene pinta ninguna de ser una alucinación. Entonces, bueno, ya tenemos un diagnóstico, digamos, de todo un departamento de psiquiatría hospitalario, ¿vale? O sea, alucinaciones no son. Entonces, y podemos decir que tienen que ver con la realidad, o hay una forma de verificar todo esto que cuentan estas personas y que tiene algún enganche con la realidad. Pues mirar, aquí os pongo el libro, este es el libro que yo traduje, lo traduje gratuitamente, hemos sacado la segunda versión, la segunda edición, todas las versiones de formación profesional, la segunda edición el año pasado, son casi 500 páginas, que es un buen tocho. Y bueno, no se vende en librerías, se vende en Amazon nada más. Yo no me llevo ninguna pasta por esto, ya os digo. O sea, no tengo sospechas aquí de querer vender mi libro como Paco Umbral. No, esto es todo gratuito. Bueno, pues este es un libro impresionante. Está hecho por un filósofo, psicólogo holandés llamado Titus Rivas. Y el libro se llama El yo no muere, como veis ahí. Bueno, esto es una recopilación de los 128 casos por ahora, seguimos engordándolos para versiones posteriores, los 128 casos de experiencias cercanas a la muerte en los que ha habido percepciones objetivas verificadas por terceras personas. ¿Qué es esto de las percepciones objetivas? Pues que la persona en algún momento de su experiencia ha visto o ha oído, normalmente es ver algo concreto en el entorno en el que está, en la sala de reanimación o incluso en otros sitios, y que después, cuando lo ha contado, hay una tercera persona, normalmente es un médico, una enfermera o alguien, algún familiar o algo así, que dice y que atestigua que sí, que esto, cuando este hombre le estaban reanimando, estaba pasando ahí o estaba pasando en otro sitio, ¿vale? Bueno, pues revisando toda la literatura, libros, artículos científicos, sitios de internet fiables, con entrevistas en primera persona, etcétera, esta gente ha recogido 128 casos por ahora de este tipo de experiencias cercanas a la muerte. Claro, esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya no es solamente
que te fíes o no te fíes de lo que dice, que has visto una luz, que te has sentido muy bien, que has visto... No, 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 no. Esto es que esta persona ha visto algo. ¿Algún ejemplo de esto? Pues mirad, aquí abajo os pongo, digamos, como un poco el timeline de una experiencia de estas, ¿no? Primero, a veces hay una fase extracorporal, no siempre, ¿eh? O sea, esto, ya digo que la experiencia de esta es de su padre y de su madre. Pero a veces al principio hay una fase extracorporal, como le pasaba a Óscar ahí, ese ver toda la escena, digamos, del accidente desde fuera del cuerpo. Y después hay una fase trascendental, por llamarlo de alguna forma, pues esto de la luz y el encontrarse con seres fallecidos, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente estas percepciones objetivas se producen en esta fase extracorporal y a veces el libro está un poco organizado así en el entorno cercano, digamos, como le pasó a Óscar, estaba viendo el entorno en el que se pegó el castañazo y él recuerda algunos detalles que luego sí que verificó, pero no hubo una tercera persona, los verificó él, ¿no? Bueno, iba acompañado de su tío también. Es decir, vio como el casco estaba roto concretamente, pero bueno, en muchos casos, pues la persona que está viendo cómo están reanimando su cuerpo ahí abajo, pues se da cuenta o mira en un momento y ve que en tal esquina pues a alguien se le cae algo, se le cae un llavero o algún detalle de esto es un poco tontorrón, pero que luego cuando lo cuenta dicen, pues es verdad, el médico o la enfermera, sí, es verdad que pasó eso, ¿no? Ese tipo de cosas. En el entorno lejano también se puede dar, y esto es todavía más sorprendente, porque las personas que están viendo su cuerpo en la sala de reanimación, en la sala de urgencias, a veces se desplazan y se van a otros sitios del hospital o salen fuera o salen por la azotea o por la planta de arriba, etcétera. Y hay un montón de casos en los que en ese viaje, entre comillas, pues ven cosas que hay pues fuera de donde están. Pues hay un caso de una persona que ve una zapatilla en la azotea del hospital o en la ventana de no sé dónde, o que ve pues en algún sitio de la ciudad donde están, o incluso en otras ciudades, cosas concretas, ¿no? Y que luego se verifican y hay que terceras personas que dicen, sí, es que fue así, ¿vale? Incluso en la parte trascendental, dices, ¿cómo pueden haber verificaciones aquí? Pues aquí pasan algunas experiencias de estas, tienen encuentros con personas que o bien no las conocen en ese entorno, digamos, trascendental y las ven, no como en el caso de Óscar, que eran esferas, sino que las ven con un aspecto físico, un aspecto joven, un aspecto tal, que interactúan con ellos de alguna forma y yo no sé quién es esta persona, y que a la vuelta, cuando lo cuentan, alguien les dice, esa persona era, yo qué sé, tu tío o tu no sé qué, alguien que no ha conocido en la vida, que le enseña una foto y dice, sí, exactamente esta persona es con la que yo me he encontrado. Es decir, ahí hay una verificación objetiva donde hay una tercera persona involucrada y que dice, sí, es que lo contó así antes de haber conocido a esta persona, ¿no? El caso de Ben Alexander, que os contaba al principio, que a mí me llamó tanto la atención al principio, tiene una verificación de estas con una hermana biológica que él desconocía que había existido y que había muerto de joven, etcétera, que luego él, durante su experiencia, él está con esa chica que él no sabe quién es y a la vuelta alguien le enseña una foto y dice, ostras, pues era esta, con esta he estado durante toda mi experiencia, ¿no? Y a veces todavía pasan cosas más curiosas, como que hay un par de casos ahí en el libro de personas que durante la fase esta trascendental se encuentran con alguien que creen que está vivo. Hay un caso impresionante de un chaval de 9 años, que además está documentado. Otra de las cosas buenas del libro es que tiene muchísima documentación, todas las referencias están, o sea que te puedes ir al libro y a la fuente tú para comprobarlo, etcétera, ¿no? De un chaval que estaba en Estados Unidos, un chaval de 9 años que tuvo una crisis, unas fiebres muy fuertes y que dijo que había estado en un momento en el cielo y que había visto a su abuelo fallecido y a su abuela fallecida y todo eso. Los padres, pues estará delirando de las fiebres y todas estas cosas, ¿no? Pero resulta que el chaval les dice, no, y también he estado con Teresa. Y Teresa era su hermana mayor, pero que esta estaba viva y estaba estaba en Vermont, en una universidad, etcétera. Y entonces los padres ahí se mosquean, el padre coge el teléfono, llama a la universidad y justo le dicen que esta chica ha fallecido en un accidente de tráfico la noche anterior y que no habían podido ponerse en contacto con ellos todavía, ¿no? Entonces,
Esto también, dentro de lo trágico que es el caso, también es una verificación objetiva con un montón de gente que está alrededor, que lo verifica y que este chico, pues, de alguna forma ha obtenido esa información, ¿no? Bueno, es decir, que en estas experiencias, a veces, no en todas, pero a veces sí que hay enganches con la realidad, percepciones que luego sí que se demuestran, que además en general abrumadoramente cuando hay terceras personas, se demuestra que son verdad. O sea que sí que hay un enganche importante con la realidad en muchas de estas experiencias, ¿vale? Tampoco quiere decir que todo lo que se experimente sea real, por lo menos tampoco tenemos forma de verificarlo, pero cuando hay forma de verificarlo, sí que se verifica abrumadoramente, digamos, ¿no? Bueno, pues hemos visto que no son alucinaciones, hemos visto que sí que tienen un fuerte enganche con la realidad, al menos algunas de ellas, y ahora vamos a ver si la ciencia se ha metido a estudiar esto un poquito en serio, ¿no? Si tenemos que fiarnos simplemente de los casos o hay algo más. Pues fijaros, esto que os pongo aquí es el número de publicaciones relativas a experiencias cercanas a la muerte, o NDE, como veis ahí, Near Death Experience, en la base de datos médica PubMed, que igual algunos conoceréis. Ahí es donde se concentran pues, todos los artículos de revistas profesionales de las distintas especialidades médicas, no solamente de medicina, sino de ciencia biomédica en general, ¿no? Laboratorios, etcétera. Yo he hecho esto es una búsqueda que hice yo hace unos meses y la línea verde es el número total de publicaciones que en el título o en el abstract, en el resumen inicial, tienen la expresión Near Death Experience. Y fijaros que desde el 75, que es cuando salió el libro de Moody, al principio había muy poquitas, 0,1, pero ha ido creciendo y ahora estamos pues en las 80 publicaciones cada año biomédicas profesionales relativas a las experiencias cercanas a la muerte. Esto luego hay que corregirlo, que es la otra gráfica, la gráfica azul, con el número total de publicaciones que hay en PubMed, que también ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, para ver si realmente el interés, digamos, por las ECMs, el interés biomédico, ha subido o no, hay que hacer esta corrección y esa es la otra. Y se ve que también ha ido creciendo con los años. O sea que sí que hay el mundo científico al principio pasaba un poco del tema, pero cada vez le está prestando más atención porque esto tiene connotaciones muy gordas y muy importantes en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología, de la psiquiatría, aparte de todas las connotaciones humanas, por supuesto, ¿no? Bueno, pues desde el año 75 se han hecho 10 estudios prospectivos hospitalarios en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos fundamentalmente, pero también en otros sitios. Estudio prospectivo hospitalario es pues que un equipo va al hospital y pone unos criterios de inclusión en el estudio. Normalmente lo que se estudia aquí son paros cardíacos recuperados, gente, pues todo paro cardíaco que entra en el hospital, si se recupera, pues luego se hace un seguimiento de la persona y se le pregunta, hay unos cuestionarios, etcétera, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que se ha visto con estos estudios es que la incidencia de estas experiencias, al menos en paros cardíacos, que es lo más, digamos, lo más fiable, pues no es disparatada, pero tampoco es insignificante. En adultos anda por un 10-15%, dependiendo del estudio que mires. En niños no hay datos tan fiables, pero parece que es mucho más. Esto es una cosa curiosísima. Niños que tienen un accidente grave y que tienen un paro cardíaco y se reaniman, con mucha más probabilidad te cuentan una historia de estas, ¿no? No se ha visto una causa común para estas experiencias. Ya sabemos que los paros cardíacos, pues bueno, desencadenan con esta incidencia una experiencia de estas, pero también se disparan estas experiencias en cirugías que a lo mejor tienen algún problema, pues hemorragias o los accidentes de tráfico, estos que hemos visto, partos que salen mal, en fin, momentos un poco críticos de salud, ¿vale?
pero que no se ha conseguido relacionar con fármacos, con estados fisiológicos concretos, ¿no? Esto de las imágenes ocultas, que digo aquí, nunca se ha conseguido verificar una experiencia extracorporal. Esto es una de las cosas que se intenta recursivamente en estos estudios, y es que como esto de la experiencia extracorporal, como parece que la gente con una cierta facilidad en estas experiencias se ve desde fuera, se ve desde lo alto normalmente, y la gente dice que estaba como parada en el techo, ¿no? Pues en casi todos estos estudios se han puesto imágenes, a veces textos, a veces cosas curiosas encima de las lámparas de los quirófanos y de las salas de emergencia para intentar chequear luego a la vuelta de la persona que ha tenido una experiencia, a ver si ha visto lo que ahí había colocado. Bueno, esto por ahora no se ha conseguido siendo estrictos. Se han conseguido cosas muy parecidas. Sí que se ha conseguido verificar una experiencia extracorporal en estos estudios prospectivos, pero no exactamente con la imagen que habían preparado en las salas. O sea, que están ahí rondando, pero todavía no han llegado a dar en el centro de la diana con este tema, ¿vale? Otra de las cosas que se ha estudiado mucho, sobre todo últimamente se está estudiando mucho, es el intentar pillar un electroencefalograma de una persona que tiene una experiencia de estas, porque una de las preguntas esenciales es que qué le pasa al cerebro durante una experiencia de estas, porque hay muchas, y en el libro este que yo he traducido, hay todo un capítulo, y es el capítulo más extenso, de experiencias de estas durante paros cardíacos comprobados. En un paro cardíaco, hasta que no te reaniman con la desfibrilación, el riego no se recupera y el cerebro cae, o sea, a los 15 o 20 segundos del paro cardíaco, el electroencefalograma cae a cero. Entonces, uno de los misterios es cómo es posible que esta gente esté consciente, ultra consciente, que esté viviendo estas cosas tan intensas, que te esté dando detalles concretos que luego se verifican en la sala o fuera de la sala o de otro tipo, cuando tiene el electroencefalograma a cero. Esto es una cosa realmente sorprendente. Por eso están los científicos muy obsesionados con este tema del electroencefalograma. Todavía tampoco se ha conseguido pillar, pero ya andan muy cerca también, porque el Sam Parnia, que tenéis aquí abajo, el último estudio que ha hecho, que lo ha publicado en el 24, ya ha pillado algún electroencefalograma, pero no, esto es como lo de antes, ¿no? No ha conseguido pillar un electroencefalograma de alguien que ha tenido luego una experiencia de estas. Ha pillado de gente que estaba siendo reanimada, etcétera. Lo que sí que se ha visto, y esto es impepinable, es el impacto que produce estas experiencias en las personas que las viven. Esta gente se queda transformada después de una cosa de estas, ¿eh? Y además esto está muy bien medido, porque no es simplemente que se quede transformada porque, hombre, cualquier persona que está a punto de morir y que le han reanimado y todo eso, pues es una experiencia fuerte. Dice, no, si es que se ha comparado esto con cuestionarios psicológicos, se ha comparado la transformación de la vida, y años después, a 2 y 8 años, de una persona, de un grupo de personas que ha tenido una experiencia de estas, en comparación con el grupo de personas que ha sido reanimada, pero no ha tenido una experiencia de estas, ese porcentaje que no ha tenido. Y efectivamente sí que se ha visto que los que han tenido una experiencia de estas cambian absolutamente. O sea, primero pierden el miedo a la muerte absolutamente, ¿eh? O sea, y luego dicen, es muy bonito, porque dicen que pierden el miedo a la vida. Y no solamente a la muerte, sino a la vida, que viven de una forma mucho más tranquila, mucho más despreocupada, con intereses que cambian. En fin, es muy, muy curioso ver cómo cambia la vida de esta gente, ya digo, a años vista, ¿eh? Y otra de las cosas interesantes, todos los recuerdos que os comentaba antes. Esta gráfica que os pongo aquí a la derecha es precisamente el estudio que se hizo, una de estas, Charlotte Martial, esta que tenéis aquí abajo, de la Universidad de Lieja, sobre la calidad de los recuerdos de una ECM. Y las barras negras son la ECM y el resto de barras son los recuerdos autobiográficos más intensos de cada persona. Y fijaros qué diferencia pero a todos los niveles, ¿eh? Ahí abajo no sé si lo veréis, pero es detalles sensoriales, claridad del recuerdo, SRI es el Self-Reference Information, la información referenciada de uno mismo, la emotividad, la emoción.
la penúltima, el grupo de columnas es la reactivación, que eso es las veces que tú has hablado de tu recuerdo a lo largo de tu vida. Y fijaros que en las ECMs no se habla, no es de lo que más se hablan otros, ¿no? Es decir, que a pesar de no haber hablado mucho, de no haber contado mucho tu ECM, la tienes en el recuerdo de una forma totalmente indeleble, ¿no? Esto es un misterio absoluto. Y precisamente, además, en un momento en el que el cerebro está, pues a veces incluso detenido completamente, ¿no? Esto es todo un misterio. Bueno, pues sí que hemos visto que sí que se han estudiado científicamente desde el año 75 y hoy se siguen estudiando, como hemos visto, cada vez más. Sam Parnia es un intensivista británico, está desde hace muchos años en Nueva York y ya va por su tercer estudio hospitalario y ahora mismo está realizando el cuarto y está intentando pillar experiencias de estas y caracterizarlas durante cirugías de paro cardíaco hipotérmico inducido. Eso no sé si lo conoceréis, pero bueno, esta técnica, una técnica quirúrgica en la que en operaciones pues, de aneurismos cerebrales o de operaciones de aorta que bajan la temperatura del cuerpo para poder operar y te inducen un paro cardíaco. Entonces, digamos que te matan ahí en la mesa de operaciones, ¿no? Todo controladísimo, claro. Ahí tienes unos 45, una hora de tiempo de cirugía, o sea, ahí se hace la cirugía y luego te vuelven a subir la temperatura de la sangre, te vuelven a subir hasta ya los 27 grados más o menos, pues te desfibrilan como que te rearrancan, ¿no? Bueno, pues en esas cirugías hay gente que ha contado también experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces este tío está ahora mismo intentando hacer un estudio en ese tipo de cirugías que tiene la ventaja de que es un entorno muchísimo más controlado que los paros cardíacos estos de emergencia, etcétera. Bueno, ahí tenéis a otros, Jimo Borjigin de Michigan, Charlotte Martial aquí en Bélgica, tiene un grupo muy bueno, es el grupo este que hizo el estudio este de los recuerdos. Y aquí en España tenemos a Luján Comas, que quizá conoceréis también, es una ex anestesióloga del Hospital Valdebrón de Barcelona, que está realizando un estudio que hay ahora en España, creo que ya van por 11 hospitales participando en el estudio y 3 hospitales en Latinoamérica, ¿vale? A varios años vista, etcétera. O sea que sí que la cosa tiene su interés científico y sigue su interés científico. Bueno, pues hemos visto lo que son las ECMs, hemos visto que no son alucinaciones y que sí que tienen enganches con la realidad, que se han estudiado científicamente y al final de todo este viaje, ¿qué explicaciones hay? ¿Esto a qué se debe? Después de los estudios y después de las opiniones, ¿qué dice la ciencia que hay detrás de estas experiencias? Pues mirar, básicamente hay como 3 tipos de explicación distintas, ¿no? O de intentos de explicación. Lo que yo he llamado aquí las hipótesis fisiológicas, es decir, que la experiencia es un mal funcionamiento del cerebro en general. Las hipótesis psicológicas o parapsicológicas, que también las hay, es decir, que se debe a problemas psicológicos, es decir, las expectativas ante la muerte, el estrés ante la muerte, la despersonalización, etcétera, o la hipótesis trascendental que os pongo abajo, que es que en el ser humano hay algo no material, llámese como se quiera llamar, conciencia, espíritu, alma, en fin, la etiqueta ya es un poco lo de menos, o el yo, como hemos dicho aquí en el libro, y que se separa del cuerpo de alguna forma, o yo qué sé, y que hace ese viaje que luego te cuentan. O sea, que todo eso es así como realmente como lo cuentan, ¿no? Bueno, no nos vamos a meter porque es un poquito, a las 8 menos 10, yo tampoco me quiero alargar muchísimo. Yo tengo explicación y muchos detalles de cada una de estas explicaciones. Voy a mostraros un par de ellas de alguno de estas causas, pero por mencionar las que más se han dicho. Por ejemplo, siempre se ha dicho que es la causa de esto es la hipoxia, la baja cantidad de oxígeno
en el cerebro, en un paro cardíaco o en otros tipos, ¿no? Y siempre se ha dicho también que, por ejemplo, los pilotos de combate, los astronautas, cuando les someten a estos entrenamientos tremendos de las fuerzas G y estas cosas, pues pierden un poco de sangre, de riego cerebral, y también ellos ven luces y ven cosas y tal, ¿no? El problema con todas estas hipótesis es que cuando se lanzan, se dejan ahí, y muy poca gente rasca un poquito más y dice, vale, vamos a ver si esto que se dice, esta hipótesis, tiene visos de ser verdad o no. Pues una de estas, esto es lo que yo he hecho con cada una de estas, y una de estas personas ha sido Peter Fenwick, que es una persona que murió hace pocos meses, uno de los mayores investigadores británicos, neuropsiquiatra, que ha perseguido mucho también y ha investigado mucho estas experiencias, y este hombre sí que encontró un caso, el caso perfecto, que fue el caso de un piloto de estos, de un piloto que había estado sometido a estos entrenamientos y a estos vuelos, y que años después él tuvo una experiencia de estas, una experiencia extracorporal, o sea, una experiencia cercana a la muerte. Y esto lo recoge este testimonio aquí en The Truth in the Light, uno de los libros que escribió, y dice el piloto me encontré a mí mismo flotando en un túnel oscuro, pacíficamente, calmadamente, pero perfectamente despierto y alerta. Sé que la experiencia, dice el piloto, sé que la experiencia del túnel a veces ha sido atribuida a el oxígeno, o sea, al cerebro carente de oxígeno, ¿no? Pero como piloto que ha experimentado la ausencia de oxígeno en grandes altitudes, puedo declarar que para mí no hubo ninguna similaridad. Al contrario, toda la ECM, desde el principio hasta el final, fue crystal clear, clara como el cristal, y así ha permanecido en los últimos 15 años. O sea que no parece en absoluto que esto de la falta de oxígeno que te produce, pues bueno, efectos curiosos, no tiene nada que ver con esto de una ECM como Dios manda, ¿no? Bueno, como digo, no me voy a meter en todas estas, pero todos los científicos que han ido estudiando cada explicación de esta posible explicación, la hipercapnia es el exceso de CO2 en la sangre, dicen que el cuerpo en en situaciones críticas segrega endorfinas, puede segregar incluso sustancias psicodélicas, pero tanto las endorfinas como las sustancias psicodélicas no pueden explicar tampoco porque tienen distinta dinámica, porque no producen las mismas experiencias. También se ha hablado mucho de la epilepsia del lóbulo temporal, pero la gente, que tenemos aquí es un especialista en epilepsia que hizo una comparación y al final dice lo mismo. He visto, in spite of having seen hundreds of patients, cientos de pacientes con ataques del lóbulo temporal durante 3 décadas de vida profesional, jamás me he encontrado con una sintomatología como parte de un ataque, una sintomatología como las de las ECMs, ¿no? Aquí está también Sam Parnia, que este es el último estudio que hizo en el 24, que al final acaba diciendo que sí, hemos encontrado algo de actividad, pero esto es imposible que explique la conciencia esta lúcida, absoluta, la lógica, todas estas experiencias que cuenta esta gente, ¿no? Y con las hipótesis psicológicas lo mismo. Por ejemplo, hay la gente que dice que, claro, tú ves a tu familiar fallecido porque tienes estas expectativas ante la muerte, ¿no? O por el propio estrés de que te estás muriendo, pues tu cerebro genera estas ilusiones, ¿no? Pero es que ocurre que hay tropecientos casos de ECM súbitas que la gente no se da cuenta que está muriendo. Hay gente que ECMs en ateos, agnósticos, gente que está convencida que no hay nada más y de repente se encuentran con que la vida les da se dan la vuelta como un calcetín, ¿no? O en niños que no tienen expectativas, no se dan cuenta, no tienen expectativa ninguna. Todos estos detalles insignificantes que contábamos antes, nadie espera que cuando se vaya a morir encontrar una zapatilla en la azotea del hospital, cosas de estas, ¿no? O sea, son cosas que no encajan en lo que realmente pasa. Voy a comentar nada más porque he comentado antes el caso del niño que supo lo de su hermana fallecida, su hermana Teresa fallecida en Vermont. Hay gente que admite que la telepatía existe y gente que dice que no, que los parapsicólogos dicen, bueno, es que puede ser que la persona ha tenido este paro cardíaco, pero
no ha vivido nada y los que están alrededor le han transmitido telepáticamente pues toda esa información que luego cuentan. Bueno, en el caso este que hemos dicho antes del niño que se enteró, toda la gente que había alrededor no tenía ni idea tampoco de que la hermana esta había muerto en Vermont. O sea que también falla esta teoría aquí, ¿no? Y esto de la alucinación ya lo hemos comentado antes, ¿no? Es decir que, aunque se han lanzado bastantes hipótesis fisiológicas y parapsicológicas, en cuanto rascas un poco y comparas casos, dices, esto no tiene pinta ninguna de ser así, ¿no? Los propios científicos que han estudiado esto dicen, no tiene pinta ninguna. Entonces nos queda esta hipótesis trascendental que básicamente lo que diría sería esto, la conciencia humana en condiciones extremas es capaz de separarse y funcionar independientemente del cuerpo físico. Fijaros que esto ni siquiera es una hipótesis, esto es una descripción, es que esto sí que se ha constatado, ¿eh? Es que esto de que una persona con el cerebro, digamos, desenchufado, es verdad que el cerebro no lo tienen destruido completamente y gracias a eso pueden volver y seguir viviendo, ¿no? Pero está totalmente, es como si un ordenador lo desenchufas, dices, eso no puede funcionar, o sea, no tiene oxígeno, no tiene glucosa, no tiene nada, en los casos de paro cardíaco, comprobado. Es verdad que hay muchos otros que no, pero en los casos de paro cardíaco realmente esto es lo que ocurre y ya se ha constatado que ocurre. La conciencia humana en condiciones extremas es capaz de separarse y funcionar independientemente del cuerpo físico. Esa conciencia conserva la individualidad, la personalidad, los recuerdos, los sentimientos, hasta las fobias de la persona. Hay algún caso del libro este curiosísimo, de una señora que en la UCI de neurología de no sé qué hospital americano, era una persona que tenía este trastorno obsesivo de andar leyendo todas las cosas y todos los numeritos que se le ponen delante y tal, pues durante esta experiencia extracorporal está ahí en el techo y de repente ve la chapa, el número de serie de un cacharro que estaba enfocando la chapa mirando hacia el techo y ella que está ahí, como no tiene mejor que hacer mientras la están reanimando, pues memoriza los 12 dígitos del número de serie del cacharro que había allí. A la vuelta ella lo cuenta, las enfermeras que están ahí se quedan a cuadros, van a la sala, suben, cogen una escalera, miran y los 12 dígitos coinciden. Esto es otra verificación objetiva, verificada por terceras personas, pero además es que te está diciendo que es que esa persona sigue siendo ella misma hasta este nivel de la manía esta que tiene, ¿no? De leerlo todo, ¿no? Es una cosa curiosísima. Es en esencia, en suma, la esencia de la persona. Es decir, que esa conciencia, esa cosa, que ya la podemos llamar como nos dé la gana, en realidad eres tú mismo, con todos tus recuerdos y tus manías, ¿no? Una ECM es la fase inicial del proceso de morir por el que todos pasaremos. Esto ya es más hipotético, ¿vale? Las dos de arriba son casi constataciones, digamos, ¿no? Existe un plano de la existencia distinto al que percibimos habitualmente. Ese plano donde esa conciencia se mueve, se encuentra con seres fallecidos o lo que sea. Los seres humanos fallecidos continúan existiendo en ese otro plano. Te los encuentras ahí, interactúas con ellos, etcétera. La muerte, el final sería la muerte no es el final del ser humano, solo muere el cuerpo físico, la muerte es un tránsito hacia ese otro plano de la existencia. Esto, como digo, forma más parte de la hipótesis, pero es un diseño, entre comillas, pues coherente, ¿vale? Y coherente con las observaciones y coherente con las hipótesis, los fenómenos que se ven, ¿no? Evidentemente también aquí surgen un montón de preguntas, por supuesto, ¿eh? Es decir, es verdad que esto es la explicación, que no es una explicación completa, es una hipótesis, ¿no? Es la hipótesis más razonable, que más explica hoy por hoy las cosas que estamos viendo y además coincide con observaciones muy bien hechas en otros campos, como la lucidez terminal, que esto ya daría para otra charla, que también es una cosa muy sorprendente, muy extraña en casos de Alzheimer avanzado, que ya se sabe que es una cosa degenerativa, etcétera. En casos de terapia regresiva con cosas comprobadas y verificadas como aquí,
esos fenómenos están apuntando también a una explicación de este estilo, ¿vale? De que hay algo en el ser humano que no es lo meramente físico y que al final es la esencia del ser humano y que está durante la vida está como solapado, ¿no? con el cuerpo físico y que tiene una influencia brutal en el cuerpo físico y al revés, el cuerpo físico sobre esa otra cosa, que la podemos llamar conciencia o lo que sea, pero que en situaciones de crisis pues puede separarse y puede funcionar de forma autónoma, ¿no? Pero evidentemente esta hipótesis también tiene muchos contras y muchas preguntas, ¿no? Empezando, ¿por qué hay una baja incidencia? Este 10-15%, y dice, pero vamos a ver si esto es el proceso por el que todos vamos a pasar, ¿por qué no hay un 100% de incidencia, ¿no? Esto no se sabe, ¿eh? Hay gente que dice que sí que tienen esas experiencias, pero que luego no se acuerdan. Es verdad que durante un paro cardíaco suele haber mucha amnesia después, ¿no? Puede ser, porque a veces aparecen personas vivas, no vivas que acaben de morir, como en el caso este de la hermana, sino vivas, que están vivas y que dices, bueno, si esto es digamos, el plano de los fallecidos, ¿qué hacen ahí esas personas, no? Esto es una cosa un poco mosqueante. ¿Y qué es ese otro plano que no detectamos? Evidentemente, pues decimos, hay otro plano, no lo detectamos, pero tenemos pistas y muchas evidencias de que esto puede ser así. Como digo, para mí y para mucha gente que estudia esto en serio, esta hoy por hoy es la explicación más razonable, siendo una explicación todavía muy incompleta, ¿vale? Igual dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, aparecen más observaciones y la explicación más razonable es otra, ¿no? Pero de las décadas, que ya llevamos 5 décadas viendo casos de estos y estudiándolos cada vez mejor, hoy por hoy esta es la explicación en principio más razonable, ¿eh? Y fijaros que esto es con datos en la mano, ¿eh? Yo no, hay mucha gente que dice, ¿tú crees en las ECM? A ver, no, yo no estoy hablando de creencias. Fijaros que, digamos que el conocimiento más racional y más agarrado a los datos puede llegar hasta aquí, que ya es bastante, ¿eh? Este último paso de constatar que la conciencia es algo que no es estrictamente fisiológico, ya es un paso muy gordo, ¿eh? Pero podemos llegar hasta ahí. Esto es como lo de Mayra Gómez Kemp, ¿no? Hasta aquí puedo leer, ¿eh? Bueno, pues podemos llegar hasta ahí. A partir de ahí ya, pues las creencias de cada uno pues le pueden dar forma a lo que puede haber más para allá o lo que nos puede esperar en el otro lado, ¿no? Pero ese primer paso ya está muy constatado, ¿eh? Muy constatado de una forma bastante objetiva. Entonces, bueno, al final, hasta donde nos lleva la ciencia, es decir, esto desde luego no es una alucinación, desde luego no es una ida de olla, no es un efecto del cerebro y ya está. Podemos decir hasta ahí, ¿no? A partir de ahí, ya que cada uno crea lo que quiera creer. Bueno, yo normalmente, las charlas muchas veces las he terminado aquí, digamos, como en la parte más racional. Pero si acabo aquí la charla, me estaría dejando algo muy cojo y me estaría sin transmitiros lo que cuenta esta gente, que es lo esencial de estas experiencias. Como decía al principito, lo esencial es invisible a los ojos. Pues, ¿qué es lo esencial? Pues lo esencial para estas personas no es toda esta base racional, que es muy importante, sino ese encuentro que tienen ellos que es totalmente inenarrable. Y con esto voy a terminar. No os lo voy a contar yo, os lo va a contar esta persona, que es Xavier Melo. Este es un doctor en economía, tipo racional, que estudió en el IES, y esta es una entrevista que también la tengo ahí en el canal, que le hice en su casita de Sitges. Se la hice al día siguiente de la entrevista que le hice a Óscar, al primero, y ellos no se conocen entre sí, y fijaros que hay alguna cosa de similitud que van a contar. Bueno, pues él tuvo una experiencia de estas con 23 años y me lo estuvo contando, y cuando llega al momento cumbre de su experiencia, pues él os la va a intentar contar. Y os voy a poner otra vez el vídeo. Es un vídeo más cortito, es de 1 minuto y pico, y a ver si soy capaz de ponerlo.
No lo estamos viendo, Alejandro. Ay, perdón, 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 es que no lo he compartido, perdón. A ver, sí, es que tengo que compartir, sí. A ver ahora. Y luego lo siguiente que recuerdo es estar con un ser muy grande. ¿Figura humana o figura no recuerdas? No recuerdo un rostro, pero sí recuerdo como si hubiera estado en sus brazos. Sí, estaba como en sus brazos. Con una sensación de amor que no se puede trasladar. O sea, luego de la sensación de lucidez, la sensación de amor total, no te puedes imaginar. Yo quiero a mis hijos como cualquier padre o cualquier madre por encima de tu vida, ¿no? Que es muy fácil decir esto, pero no tiene nada que ver, no es un amor que podamos, que el ser humano pueda entender en este mundo. Bueno, a ver si consigo volver aquí. Bueno, pues esto es lo esencial de estas experiencias. Por eso esta gente no las olvida en la vida. Esto es algo indescriptible. Es algo indescriptible. ¿Os habéis fijado que él dice lo de estar como en los brazos de alguien, de tu madre, ¿no? Como dice Óscar, ¿no? Esto ya os digo, no se conocen estos dos. Me sorprendió muchísimo que los dos casi el mismo día dijesen la misma expresión. Pues eso, esta gente podemos estudiar este tema científicamente, tenemos una buena base racional para considerar que esto es algo real, pero lo esencial es este amor o esta sensación abrumadora, desmedida, que cada uno te lo explica como puede, pero todo el mundo te dice que no soy capaz de explicar esto y que no he vuelto a encontrar esto aquí en mi vida, y hay gente que ha vivido ya mucho, ¿eh? Esto no es algo que se pueda encontrar aquí, ¿vale? A partir de aquí, como digo, que cada uno eche mano de sus creencias y de sus cosas y le dé nombre o no le dé nombre, pero esto es lo que cuenta esta gente y esta gente lo ha vivido de verdad, ¿eh? No es una alucinación, ¿vale? Pues a mí esto me recuerda, y ya con esto acabo, el último verso este de la Divina Comedia de Dante, que hay gente que dice que Dante tuvo una experiencia de estas y que a raíz de eso escribió la Divina Comedia, y el último verso de la Divina Comedia acaba diciendo, hablando de el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Pues yo creo que algo de esto seguramente nos espera al otro lado, y la gente que se ha asomado un poquito, pues es capaz de contarlo. Pues aquí lo dejo y volvemos a la charla y te devuelvo el control. No sé, yo no puedo coger el control de nada después de lo que hemos escuchado, Alejandro. No soy capaz de controlar nada. Es decir, que estoy, supongo que compartido con los demás, alucinado de cómo una cosa que se nos va, se nos puede acercar como lo has acercado tú. Yo te puedo decir que me ha parecido una presentación espectacular y Muchas gracias. Muchas gracias. Seguro que hay Muchas alguna gracias. pregunta, ¿eh? Seguro que hay alguna pregunta. Lo que queráis. Margui ha levantado la mano. Sí, quitaros el mute porque estáis ahí. Margui. Perdona, que Eso es. no, que te iba a poner
te iba a poner un dedo para arriba y me ha saltado este. Vale. Vale. Oye, me ha encantado, impresionante. Vamos, de impresionar además, ¿eh? O sea que muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. A mí me dejas mucho más tranquilo. Me alegro. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí a ver dónde está, una persona que se conectó, perdona que no sepa quién eres, con el nombre de EDC Flores, que no sé si lo habéis visto, pero es un grupo numeroso. No sé si es María Antonia, la que va de rojo. No. María Antonia está separadamente. Bueno, la que va de rojo en el grupo. Ahí, no es María Antonia. Es María Antonia. ¡Hombre! Soy María Antonia y estamos viendo desde el balneario. Nos hemos reunido en una habitación y estamos 11 personas pendientes de vosotros, que nos ha encantado. ¿Os ha gustado? Encantado. Me alegro. Muchísimas gracias. Aprovecho para hacer una pregunta. Me llamó mucho la atención en el primer testimonio que el accidentado tuvo las percepciones del que llamó por teléfono. Es una cosa que me llamó mucho la atención en el último libro que he leído de Parnia, que revisan la vida desde una forma amorosa y sintiendo las percepciones de los demás, cosa que sería imposible percibir uno mismo. Eso es brutal. Eso es así y es otro de los rasgos curiosísimos de estas experiencias. La gente, cuando está en ese estado extracorporal, digamos, de sentir, incluso de percibir los pensamientos de la gente que tiene ahí delante. En el libro, eso, a veces hay un capítulo dedicado a telepatía, entre ellas, casos de la gente que ha estado en esta experiencia y que ha sabido lo que estaba pensando ese médico en ese punto concreto, y que luego cuando lo cuenta el médico dice, pero si estaba yo pensando eso, y no se lo he dicho a nadie. Tengo yo un caso que no lo entrevisté yo ahí en el canal, de un médico que todavía vive, que le pasó esto. Además, la primera noche de guardia, el tío lo cuenta con mucho humor dentro de lo trágico y de lo dramático que es esto. El tío se ríe y dice, pero ¿cómo es posible que este tío supiese lo que yo estaba pensando? Pues es que se lo dijo después, ¿no? Pero ya no es solamente el pensamiento, sino sobre todo el sentimiento. Hay muchas experiencias de estas en las que estas personas dicen, es que yo sentía lo que sentían los demás. O sea, eso ya no es un nivel de empatía, eso es Esto hay otro libro impresionante de Bruce Grayson, uno de los psiquiatras que también ha estudiado estas cosas, que se llama Después de la muerte, creo que se llama, y que te cuenta una revisión de vida de estas desde los ojos de los prójimos, de las personas con las que has interactuado en tu vida. Y entonces tú estás sintiendo lo que las otras personas han sentido cuando tú les hiciste bien o cuando les hiciste una jugarreta, ¿no? Es algo impresionante. O sea, digamos que no. Otra de las cosas que te dicen es que no hay un juicio. Hay muy pocas personas que tengan, o sea, no hay nadie que haya contado la sensación de un juicio, pero sí que muchos han contado en esa revisión de vida que son ellos mismos los que están viendo su vida y algunos episodios de la vida, y ellos mismos los que están juzgándose a sí mismos, están sintiendo el bien que han hecho o sintiendo el mal que han hecho, sobre todo con los ojos de las otras personas. Es una cosa súper curiosa. Sí, es así, efectivamente. Alejandro, yo te puedo decir que creo que soy mejor persona porque tuve una experiencia de esas. Así no me digas. Sí, yo tenía los 4 niños pequeños y me pusieron una inyección y me fui. Se me abrieron los esfínteres y fue una sensación de una paz tan sumamente inmensa que al día siguiente le dije a mi marido, Sebastián, porque tengo los niños pequeños, pero si no, ¿para qué me habéis vuelto? El pobrecillo me decía, claro, y yo le decía, nada, tú te vuelves a casar y punto. Pero desde entonces, además me pasó en un momento en que yo estaba pensando, me fallaba la fe y pensaba que no había nada, que igual que un perro se moría, pues se morías también y ya estaba, ¿no? Y en ese momento me pasó aquello y desde luego ahora ya pues lo tengo muy claro. La paz que sentí es que no se puede describir. Pues fíjate, me alegro y muchísimas gracias por habértelo contado aquí delante, y esto es
lo que os decía antes, lo cuentas, empiezas a hablar de esto y ¡paf! Empiezan a salir casos de gente que ha pasado por una de estas y que normalmente no lo cuentan. Muchísimas gracias, ¿eh? Esa paz tan brutal, pues la gente que intenta buscar una explicación fisiológica o farmacológica, pues te habla eso de las endorfinas, te habla del propofol, te habla de la morfina y te habla de todas esas cosas. Pero seguro que si a ti te dicen que fue la anestesia general y todo eso, tú les dices, como decía mi padre, dice, mira, 5 duros y al metro, anda, mira, sí, ya, vale, hemos acabado de hablar. Déjalo, si da igual. Sí, Oye, déjalo. es que ni anestesia ni nada. A mí en el caso fue una inyección de Farmapen, que era estreptomicina y penicilina en o sea, que te quiero decir que Nada. de eso. Pero en fin, y fíjate, debe ser bastante general, porque aquí estamos, ya te digo, en el balneario, que estamos con los de Aspur y con los eméritos de IBM, que por cierto se acaba mañana, pero que ha sido estupendo y lo hemos pasado muy bien. Y hay otra persona que también ha pasado por esa experiencia. Pues fíjate, es que sí, Oye, fíjate. felicidades a todos los que os recuerdo, que os conozco, un abrazo muy fuerte y a los demás un saludo muy cariñoso. Muchísimas gracias. Margarita eres, ¿no? María Antonia. María Antonia, perdona. Pues muchísimas gracias, María Nada que Antonia. perdonar, Alejandro. Gracias, María Antonia, porque además movilizas al personal que da gusto, ¿eh? Oye, pues de verdad que os podéis sentir orgullosos, ¿eh? Porque el grupo que ha venido de IBM este año es francamente fenomenal. Muy bien. ¿No hay, si hay alguna pregunta más? Es que aquí hay otra persona que también aparece con eso. No, pero ya se lo he dicho. Pues no sé, Alejandro, si no tenemos más preguntas, casi damos por finalizada la... Pues sí, yo por mí sí, perfectamente. Y bueno, estoy seguro de que hablo en nombre de todos, reitero el agradecimiento, de verdad, ¿eh? Ha sido Gracias un rato extraordinario. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias, Alejandro. Chao, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Detengo la grabación. Y muchas gracias a ti, Luis, también, por el soporte técnico.